Ninguna oferta va a estar saturada hasta que al menos vendas $1 millón. Si una idea no te funciona en un formato, pruébala en otro. Hotmart en español, lo que realmente necesitas para crecer con tu producto digital. Tomar acción todos los días. Avanza en algo porque mejorando 1% cada día al final del año va a ser un cambio gigante. Bienvenidos a esta segunda temporada de Hotmart en español. Ese podcast que tienes que escuchar si quieres llevar tu negocio digital a ese siguiente nivel. Y también si todavía no has empezado, no te preocupes porque sin duda este podcast te va a ayudar a empezar con toda la fuerza. ¿Por qué? Porque tenemos unos invitados que sin duda con toda la experiencia y el conocimiento que tienen te van a poder aportar muchísimo. Y el día de hoy estoy con una invitada que estoy convencidísimo les va a aportar demasiado valor. Por ahí, si tenemos todavía a alguien que nos está escuchando, nos está viendo y no sabe de quién se trata, les voy a contar un poquito quién es ella. Ella es Catalina Cuellar, es creadora de contenido, educadora digital e infoproductora, reconocida por ayudar a creadores y emprendedores a transformar su creatividad en productos digitales claros, vendibles y sostenibles. Su trabajo gira alrededor de contenido estratégico, storytelling, branding personal y monetización consciente con una fuerte comunidad que busca dejar de improvisar y empezar a construir. Y antes de darles la bienvenida, quiero decirles que Cata tiene algo, una sorpresa muy especial para absolutamente todos nosotros, pero para esto tienes que poner mucha atención a este episodio porque en algún momento del episodio te voy a dar una palabra clave para que la comentes y de esta forma te puedas llevar este regalo exclusivo creada por Cata Cuellar. Y si nos estás escuchando, no te preocupes porque también vas a poder ser parte de esto. Ya te contaré un poquito más adelante los detalles. Y ahora sí, Cata Cuellar, bienvenida a Hotmart en español. No, yo súper feliz, contenta, además de empezar esta nueva temporada del Hotmart. Entonces, pues, un honor para mí. Gracias a Hotmart también por la invitación. No, al contrario, y de verdad, prepárense ahorita, si tenemos oportunidad, saquen hoja, papel, pluma, porque los consejos que nos va a dar Catalina estoy convencido que van a poder ayudarles muchísimo. Y me encantaría empezar por el inicio, Catalina, un poco saber cómo empezó todo contigo, ¿no? Porque también yo sé que tú empezaste antes con la creación del contenido, antes de vender un producto digital. Entonces, conoces muy bien esta parte. Creo que es algo que le hace falta mucho a la gente que consume este podcast, que consume este canal. Entonces, un poco, ¿cómo fue este proceso de entrar a la creación de contenido digital? Pues yo creo que empecé como muchos, todos empezamos sin tenerlo todo claro, ¿no? O sea, cero conocimiento, nada, literalmente. Y sin obviamente una estrategia clara, entonces todo fue como muy empíricamente, no compré cursos como para aprender primero, sino me lancé literal, vi como la oportunidad para empezar a crear contenido y más adelante poder monetizarlo. Y creo que eso es como un error que muchos cometemos, la verdad. Y aquí va como mi primer consejo, creo que hayas empezado o quieras empezar, primero ya ve buscando algún creador de contenido en el cual te guste, resuenes con él y aprende un poquito primero. Porque sí te va a cortar la curva de aprendizaje, ¿no? O sea, no siempre es como que compras un curso o aprendes y listo, ya vas a tener resultados de la noche a la mañana, pero sí te acorta un poco ese paso a paso, o sea, vas a tener más claro qué hacer y cómo hacerlo, pero igual uno tiene que fallar en el camino para aprender incluso más, o sea, es saber como que qué tengo que hacer, pero tienes que empezar a ponerlo en práctica y ver qué te va a empezar a funcionar y qué no. Pero mi inicio fue así como muy caótico, la verdad, porque también tenía una creencia un poco limitante de que si abarcamos más mercado, ¿no? O sea, se hablaba de muchos temas, iba a poder llegarle a más gente. Entonces, realmente las personas no tenían muy claro de por qué seguirme o realmente como qué podían empezar a aprender conmigo. Entonces, otro consejo aquí que también doy, sea que estés iniciando, ya lleves un tiempo, como que no tengas miedo de anicharte, de en verdad enfocarte en un solo tema al principio. No te vas a casar con ese tema. Yo empecé hablando de Canva, imagínense esa creación de contenido. Hoy hablo de productos digitales. Igual en mi otra cuenta sigo hablando de Canva. Pero uno puede ir evolucionando. Pero al principio como que sí enfócate solo en un tema y ten ese mensaje claro. Al no tener un mensaje claro, la gente no tienes como un paso a paso de que la gente cambie un poco su chip de, ok, me gusta tu contenido, ¿qué puedo seguir aprendiendo de ti? Claro. Al finalmente el contenido tiene que darte ese paso a paso, llevar la persona del punto A al punto B para que realmente quiera comprarte algo después cuando empieces a monetizar. Entonces es eso, como hablar de solo un tema porque hablaba de muchas cosas al tiempo, Instagram, Canva, creación de contenido.
Y realmente empecé a darme cuenta que me gustaba mucho Canva, todo el tema de creación de contenido, diseño y demás. Y eso que no soy diseñadora ni nada, simplemente fue por pura experiencia empíricamente. Pero cuando aterricé mi mensaje y empecé a hacer una estrategia donde tú repites un mensaje, es coherente y va alineado con lo que quieres construir a largo plazo, empiezas realmente a construir una comunidad. Porque crear mucho contenido no significa estar creando algo, realmente. Entonces, claro. Al final, tener ese mensaje claro, sólido, te permite construir una comunidad que no solo como que le like a tu contenido, sino realmente luego quiera comprarte algo y aprender más de ti. Me encanta porque llevamos 2 minutos y ya tuvimos 8 consejos. Entonces, nada más para que vean todo el valor que va a haber en este episodio. Cata, ahorita que estabas justo hablando, ¿no? Sobre esta parte de a lo mejor encontrar referentes o encontrar esta gente que nos pueda ayudar a guiarnos de alguna forma, a saber qué queremos, qué no. Creo que hay mucha gente que cree que al hacer esto también va a ser muy fácil como copiar, ¿no? Como el contenido que vemos allá afuera. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo logramos a lo mejor ese contenido, usarlo de referencia, pero no perder ese sello, ¿no? Esto que nosotros tenemos, nuestra esencia. ¿Cómo hacer esto? Creo que primero uno tiene que tener claro que para construir una marca, sea personal o negocio confiable, tienes que tener ser auténtico, como tener muy claro quién eres tú, qué valores quieres transmitir, qué es lo que quieres comunicar, cuál va a ser tu tono, tu estilo. Si bien hay muchos contenidos, por ejemplo, creadores de contenido que a veces son un poquito polémicos, por así decirlo, otros más directos, otros más como, sientes que le estás hablando como a una amiga o a un amigo. Entonces creo que primero tener claro eso, pero sin entender que no te tienes que reinventar la rueda. Creo que por eso a veces como que crear contenido a veces se nos hace una tarea pesada. Pensamos que todo tiene que venir de nuestra inspiración, imaginación, crear todo desde cero. Simplemente empezar a buscar lo que ya funciona y no copiarlo, sino modelarlo, teniendo en cuenta como esa esencia que quieres transmitir, esa comunicación, esa como autenticidad y ver cómo lo puedes modelar. Entonces realmente es como ver que está funcionando, pero que si tienes un creador de contenido que te gusta pero ves que es más directo y tú quieres ser algo más como cercano, simplemente es tomar esa estructura y modelarlo siendo tú. Claro. Así no terminas copiando, pero para eso tienes que tener muy claro primero ese trabajo interno tuyo como, ok, que quiero comunicar, que quiero transmitir, tener muy claro que es ese personaje, por así decirlo, que quieres transmitir en redes, que al final igual eres tú. Y al final, por eso modelar termina siendo más sencillo y no terminas copiando tampoco, que pues no queremos eso. Este ejercicio de modelar, porque a lo mejor suena fácil, ¿no? No, ya llevarlo como a tu esencia y empezar a modelarlo, pero ¿hay alguna estructura, hay alguna cosa que tú sigas como para poder llegar a eso? La verdad, lo más sencillo y creo que toca aprovechar de las herramientas que tenemos hoy en día también para acelerar nuestro trabajo y es también como apoyarse en la IA, ¿no? O sea, ¿qué hago yo dentro de mi creación y mi como sistema o procesos? Primero, tuve mucho tiempo entrenando a ChatGPT, como diciéndole, conóceme, ¿no? Como así hablo yo, este es el vocabulario que yo uso, no uso estas palabras. Entonces, primero entreno muy bien la IA para que me conozca realmente. Luego de todo ese contenido que siento que está funcionando y demás y que puedo modelar, se lo paso a ChatGPT y le digo como modélalo, teniendo en cuenta lo que yo hablo, mi mensaje también, ¿no? O sea, como no entrenarlo solo para que te entienda a ti, sino tu negocio. Claro. Que entienda lo que resuelves, o lo que quieres transmitir con tu contenido, lo que quieres que la gente aprenda de ti. Y al final eso también vuelve mucho más sencillo. O sea, cuando yo empecé no existía ChatGPT y era muy difícil. Literal me podía demorar 1 hora o 2 haciendo solo un contenido. Hoy aprovechemos las herramientas y ya con ChatGPT en 5 minutos puedo tener muy buen contenido. Por lo menos la idea, modelar el guión, todo. Entonces, en verdad, aprovechar esto y cuando lo entrenas simplemente le pasas como la estructura de un contenido y él ya te lo va a modelar por ti, entendiendo cómo eres tú, tus valores, tu tono, tu estilo y también lo que pues quieres enseñar con tu negocio, pues tu contenido. Entonces, ese es como un consejo, que hoy no nos dé miedo aprovechar las herramientas que hoy existen. Claro, sí, no, más bien educar, ¿no? Como Exacto. Estas herramientas para que de alguna forma lleven eso que a lo mejor tú ya identificaste. Ahora, creo que esto va también muy de la mano a, ok, tal vez ya tengo una herramienta que me ayuda a generar los copies de una forma más rápida, pero también viene un reto importante que es la parte de siéntate, graba, ¿no? Haz toda esa parte que sin duda es un trabajal. Uh-huh. Entonces, ¿cómo manejas tú esto? ¿Qué tan cierto también de repente son como estos mitos o cosas que escuchamos de tienes que estar subiendo algo diario para que realmente los algoritmos te favorezcan? O sea, ¿cómo has visto tú esto en tu trabajo? Yo creo que aquí uno también puede estar muy saturado y abrumado de la información porque te metes a Instagram y hay unos que te dicen, no, la cantidad es mejor que la calidad o no, la calidad es mejor que la cantidad. Y para mí sí es mejor la calidad versus la cantidad. Pero también al principio, si estás empezando, no te enfoques tanto de pronto en tener un estudio como este, que la luz, que el micrófono, empieza con lo básico, porque incluso
los contenidos hoy, la gente al final quiere también como sentir cercanía. Y a veces el contenido, si selfie y un micrófono normal, pero si la información que estás dando es buena, va a funcionar. Mientras que un contenido mega editado, producido, puede que al final no, si la idea es mala. Entonces yo creo que primero es enfocarse sí o sí primero en esa idea, en la información que quieres transmitir. Y ya luego pues miras cómo grabas. Pero si grabar te queda complicado, que eso no sea como un stopper, sino ya simplemente graba desde tu casa o en iluminación. Hasta con la IA ya puedes hacer si quieres fondos también como estos. Pero ahí yo me enfocaría más en la calidad versus la cantidad. Entonces, también adhiérete a una frecuencia que puedas sostener. Porque ¿qué pasa? Y luego muchos de mis alumnos y comunidad empiezan con todo, ¿no? Publicando todos los días. Y luego dejan un mes la cuenta sin publicar nada. Y me ha pasado a mí. Ellos mismos, en diciembre creo que publiqué 4 veces. Pero pues, y esos 4 veces fueron contenidos que le fueron muy bien. Entonces, no decrecí seguidores, mis ventas permanecieron igual. Porque fueron contenidos muy buenos que tuvieron alcance, comentarios, interacciones. Entonces, aquí creo que es enfocarse más en esa calidad, en encontrar una muy buena idea ganadora y no importa cómo la tengas que grabar o incluso aprovechar formatos hoy en día, uno tiene que ver cuáles son las tendencias de hoy en día. Antes los reels eran el rey, ¿no? Ahorita son los carruseles, por ejemplo. Entonces un carrusel puede ser más sencillo de hacer, que no te toma ese tiempo de grabar, de editar, sino el mismo que hago yo, el mismo guión del reel, lo paso a diapositivas de carrusel, por ejemplo. Entonces ahí también doy como otro consejo y es como si una idea no te funciona en un formato, pruébala en otro. Entonces a veces un reel me fue mal, pero hago la misma y el guión lo pongo en diapositivas, lo monto en un carrusel y le va estupendo. Entonces también es como no deseches una idea si le fue mal, sino vuelve a intentarla pronto con otro hook, puede ser como con otro ángulo, por así decirlo, u otro formato. Y eso también te ayuda a no siempre estar pensando en nuevas ideas, sino simplemente la misma idea, pero diferentes formatos. Eso me encanta porque ahorita escuchamos mucho esta parte del video, de esta cuestión audiovisual, pero poco se habla de esta parte gráfica, ¿no? O sea, yo veo que cada vez menos creadores lo están haciendo, dando prioridad justamente a la parte de video, pero hoy, por lo que nos estás diciendo, no, hay un camino ahí también bastante interesante que pocas veces se aprovecha. Ahora, hablando de estos ganchos, porque creo que eso es importante y ahorita también lo decías, habiendo tanta competencia, habiendo tanta gente luego muchas veces hablando como de los mismos temas, ¿cuáles son como estos ganchos o estas cosas o estos hacks que tú has visto que ayudan a llamar como la atención de la gente para quedarse a ver tu contenido, ya sea gráfico o en video? Sí importa, obviamente, el hook textual, como lo que vas a decir, y ahí yo sí creo que uno sí puede seguir fórmulas, y es como que a veces tú puedes ver como ganchos de creadores, puede ser de un nicho súper distinto al tuyo, pero al final puedes sacar una misma fórmula. Entonces al final siento que en los hooks textuales es más sencillo en el sentido de que sí puedes seguir ciertas fórmulas, pero también, y sobre todo en video se nos olvida un poco que también está el hook visual. O sea, mientras también dices algo, como que visualmente tienes que hacer algo que capte la atención, y es algo que he intentado últimamente en mis contenidos y se ha visto el cambio como en el alcance, en las interacciones. Entonces esto también es súper importante. Pero lo mismo, o sea, siempre es bueno como que no depender solo de tu inspiración o de la imaginación que tengas, sino ponte a yo 30 minutos, veo reels y cambiar el chip. Como soy creadora de contenido, no consumidora de contenido. Entonces empiezas a analizar los contenidos, no me quedo ahí como embobada haciendo scroll, sino de verdad digo, oye, este contenido me gustó, ¿cómo empezó? ¿Qué hook visual utilizó? ¿Qué hook textual utilizó? ¿Cuántas veces cambió en tomas que fuera más dinámico y que yo no me aburriera? Entonces es también empezar a consumir contenidos de ese chip de empezar a analizar los contenidos y simplemente lo que digo es modelar, como que uno no se tiene que reinventar la rueda, y cuando uno entiende eso se vuelve más sencillo crear contenido. Esta parte de hooks textuales creo que se entiende mucho más para la gente justo que tal vez no está tan familiarizado con cómo se ve un hook visual. ¿A qué te refieres exactamente con esto? O sea, ¿cómo se ve esto tangible? Por ejemplo, está una cámara un poco lejana a mí y ¡pum!, se acerca y hay un close-up. Eso es un hook visual, por así decirlo. Como el textual es el texto, lo que tú dices puede estar en subtítulo, en la cajita que te permite Instagram, pero el visual es un movimiento de cámara. O tú abriendo un computador o yo tomando esta taza ahorita mientras hablo. Eso es un hook visual y eso hace que el video sea más dinámico y capte más la atención. Claro, al final ver el contenido como un todo y no solo aislado, ¿no? Como por cientos elementos para que realmente esto pueda apoyar. Ahora creo que viene esta parte también de, ok, ya empiezo yo a crear contenido, que creo que fue un poco lo que tú hiciste, ¿no? Empezaste a crear contenido y después vino el producto digital. Hoy con todo lo que has visto, con la experiencia también que tienes, ¿harías lo mismo? ¿Empezarías por crear contenido y después lanzar el producto? ¿O crees que hay cavidad de lanzar el producto previo a empezar a crear contenido? Para mí 100% sí toca empezar a crear contenido primero, porque además te permite validar un poco la idea que quieres hacer. Pero no esperar a tener los 1,000 seguidores, 5,000, 10,000 seguidores para lanzarte, que yo hice eso. Era una creencia limitante mía. Yo era como,
Si la persona entra a mi perfil y no ve que tengo mínimo 10,000 seguidores, ¿por qué me va a comprar? Porque a veces vemos el número de seguidores como eso, como la verdad es una métrica de vanidad. No es más, alimenta el ego, pero el resto, nada. Literal. Y sí, más seguidores no significa más ventas. Entonces sí creo que es bueno empezar a crear contenido para esa idea que estás pensando, empezar a testearla con tu contenido. Montar contenido en Instagram es gratuito, o en YouTube, en el que tú quieras. Para mí Instagram es como la plataforma que te permite construir una comunidad un poco más cercana a ti. Entonces es mi red favorita para eso. Y empezar a crear contenido de esa idea que tú quieres empezar a hacer, validar si gusta, qué problema podrías empezar a resolver, afinar tu comunicación, porque al final un producto digital es exitoso. ¿Cómo comunicas eso? Al final tú no vendes un curso, no vendes una guía, un ebook, sino vendes una transformación. ¿Qué problema específico voy a resolver a quién? Y cómo le cambia la vida a esa persona después de que tiene mi producto. Y esa transformación es la que tú comunicas. No solo vendo un curso de Canva y ya, sino la transformación que requiere eso. Desbloquea tu lado creativo, crea contenido que te diferencie, por ejemplo en mi caso. Pero puedes empezar a vender desde el día 1. Si tengas 100 seguidores, tú puedes empezar a vender. Entonces, a medida que tú vas construyendo esa comunidad, vas creando el producto digital con esos insights que vas teniendo de ese contenido y lanzarte así tengas 100, 500, 1000 seguidores. Pero también crear contenido te permite construir una comunidad. Y para mí una comunidad es el activo más importante que puede tener una marca personal o negocio. Porque cuando construyes una comunidad leal a ti, al final es una tribu. Y no importa que lances el día de mañana, esa persona va a confiar tanto en ti que ya tiene la tarjeta en mano lista para comprarte y tú no has lanzado nada. Entonces, crear contenido te permite empezar a construir esa comunidad que la vas preparando para que te compre. Totalmente. Y yo creo que mucha gente pierde de repente como esa parte, ¿no? Empieza a crear contenido de una forma más intuitiva, sin ningún objetivo como tal, y después se ve o se da cuenta de la oportunidad tan grande que está perdiendo. Ahora, en este sentido, y ya con todo este feedback o este insight que tú tienes de tu comunidad, ¿cómo empezar a perfeccionar como ese producto? ¿Hay algo o hay cosas que tú ejecutas de esta forma para poder como adecuar el producto a que guste más a la gente que te sigue? De mi lado de como crear un producto digital es monetizar algo que tú sabes, o una habilidad, una pasión, algo que por lo que también ya atravesaste, por ejemplo. Ese es como mi enfoque, ayudar a las personas a que puedas monetizar algo que tú sabes. No es tanto de pronto de crear de cualquier tema y hacerlo el producto con IA, por ejemplo, no es tanto ese mi enfoque, sino es realmente que algo que tú ya sabes. Entonces, para mí es más sencillo de esa manera porque tú eres tu cliente ideal. Tu yo pasado, mejor dicho, de hace 1 año, 2 años, 3 años. Entonces es más sencillo uno entender a la persona cómo hablarle en su contenido porque yo pienso en mi Cata de hace 3 años que estaba ahí intentando vender su primer producto digital, que eran mis retos, mis frustraciones y demás. Entonces, en cuanto a lo del contenido, era más fácil como yo entender qué contenido me hubiera gustado, qué me hubiera servido a mí. Y en cuanto al producto, es ver, ok, estoy en un punto A, quiero llegar a un punto B. Tu producto digital es ese puente, es ese vehículo. ¿Qué tantos pasos tengo que ir pasando para llegar a ese resultado final mucho más fácil, simple y que me tome menos tiempo de lo que me toma a mí realmente? Entonces así es como afinas ese producto digital, es sentarte y pensar, ok, ¿qué fue por todo lo que yo pasé y sabiendo el conocimiento que tengo hoy? ¿Qué no tengo que hacer? ¿Qué sí enfocarme? Y ese es el producto digital que tienes que crear. Y luego de que lo lanzas, porque uno no tiene que lanzarlo perfecto, empieza a recibir también feedback de tus clientes, de la gente que te está comprando. No entendí esto me faltó, y tú lo vas actualizando y lo vas mejorando. Me encantó esto de pensar en tu yo del pasado porque creo que eso humaniza mucho más el contenido, ¿no? Tanto el que estás creando en tus redes para llegar a nueva gente, ¿no? A empezar a crear tu comunidad, como también para vender tu producto. Ahora, tú que has visto también a tanta gente, ¿no? Que pasa por tu contenido, que tienes también tantos casos de éxito, ¿en dónde ves que sobre todo tienen los principales problemas esta gente que compra tu producto? La verdad, en la confianza en sí mismo. Y creo que eso es algo que no se toca. Claro, o sea, las estrategias están allá afuera, el contenido está allá afuera y obviamente todo tiene su reto y su complejidad. Para cada persona, dependiendo su proceso, puede ser más difícil ciertos aspectos. De pronto a alguien le es más fácil crear contenido, de pronto a otros no, que montar historias, que correos, como en todo eso de marketing. Siento que para cada quien puede ser distinto por su forma de ser. Pero algo que sí veo muy puntualmente en lo que es un reto y que muchas personas no hablan y hasta a mí me pasa es esa confianza en sí mismo que uno tiene durante todo el proceso. Sobre todo cuando no empiezas a ver resultados tan rápidos, ahí es cuando empiezas a dudar y te quiebras. Entonces es también como la mentalidad correcta que tienes que tener en este negocio y en todos, yo creo, pues cualquier negocio, sea digital, físico, lo que sea, pero es la mentalidad y la resiliencia que tienes que tener cuando no ves esos resultados rápidos e igual seguir.
igual seguir siendo constantes y que tú pienses que sea posible para ti. Digamos, yo cuando empecé, mi meta más grande era hacer mis primeros $1,000 en un mes. Y yo veía eso lejos, o sea, lo veía difícil. Yo, bueno, cuando logré esto, y esa era mi meta. Y uno mismo se limita, porque quedarme en los $1,000. Sí sé que hay gente allá afuera haciendo 10,000. De hecho, hay gente haciendo $1,000,000 al mes. Entonces, es tener esa confianza en sí mismo que es posible para ti y que tú lo puedes lograr. No es como, eso es para los grandes y ya. Obvio, vas paso a paso, vas desbloqueando techos mentales, pero es esa confianza que tú tienes que ir construyendo y que esto es posible para ti, cualquier cifra. La ambición te la pones tú y el techo te lo pones tú, pero eso yo creo que es como una de las cosas que veo como donde la gente se estanca mucho, es como en esa confianza, y cuando tú no estás bien y no confías en ti, no importa lo que hagas, no vas a ver los resultados. Eso me llama mucho la atención porque creo que también estamos viviendo en una etapa en donde escuchamos también allá afuera claro, en 30 días vas a poder empezar a generar tus primeros 10,000, tus primeros 20,000, $100,000. Y entonces cuando no lo logramos, pues nos empezamos a frustrar y empezamos a decir, claro, no sirvo para esto y tiro la toalla. Tú, justamente teniendo contacto con tanta gente que está empezando, ¿tendrás como en tiempo alguna media de lo que alguien se tarda en empezar a tener resultados? Algo que realmente sea real y no tal vez el sueño que muchas veces nos venden allá afuera. Bueno, yo me demoré 6 meses en llegar a mis primeros $1,000, pero precisamente era porque no tenía como una estrategia clara, ni sistemas, todo lo hacía medio empíricamente, y eso, mi mentalidad estaba en el piso. Yo era súper negativa, esto es difícil, y si yo todo el tiempo me repetía esto es difícil, pues iba a ser así. Entonces yo sí digo que por eso la mentalidad es un cambio importante, pero también como tener esa guía muy clara de qué hacer y cómo hacerlo. Y si me preguntas por media, es muy difícil decírtelo porque, bueno, de los más 1,000 alumnos que tengo, algunos se pueden demorar 6 meses o un año, literal, mientras que tengo gente que entra y a los 10 días ya tiene resultados. Y en todos los que he tenido resultados rápidos, lo que más común tienen es eso, que toman acción todos los días, no importa qué. No importa si tienen ganas de hacerlo o no importa si tuvieron resultados ayer o no, o sea, toman acción todos los días, toman todo lo que van aprendiendo y van y lo aplican. Y realmente los que tienen resultados más rápidos es eso, que toman acción todos los días porque se comprometieron con ellos mismos en hacerlo. ¿Recuerdas el regalo exclusivo que te prometí al inicio? Pues esto es una guía para que puedas entrenar a ChatGPT y crear tu contenido digital desarrollado por Cata Cuellar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ir a nuestras redes sociales en Instagram, @hotmart.lat, y comentar la palabra Cata o enviarnos un DM directo, y con esto vas a poder recibir esta guía. Ahora creo que viene algo también muy interesante en esta parte de la entrega del producto. Gente que se preocupa mucho por la primera etapa, ¿no? Crear contenido, vender el producto, etcétera. Y después como que pareciera que ya no existen los siguientes pasos, ¿no? Que es la entrega del contenido, que es el que realmente estas promesas se cumplan, ¿no? En la gente que te compró este compromiso. ¿Cómo tú manejas esto? ¿Cómo tú estructuras esto para que realmente, obviamente, la gente que está comprometida tenga los mayores y mejores resultados? Yo creo que ahí es eso, ¿no? Enfocarse en que cuando estés creando un producto, de verdad como sentarte a analizar si realmente la persona puede llegar a tener resultados con esto. Y a lo que voy es como, no solo sea con un acompañamiento, ¿no? Porque pues, depende del ticket o el precio que le quieras poner, entre más alto, más acompañamiento puedes dar. Pero yo que estoy enfocada en los low tickets, por ejemplo, que no hay pues ese acompañamiento 1 a 1, que con el 1 a 1 es más fácil que las personas tengan resultados. Pero en los low tickets es pensar qué material adicional puedes darles para que a las personas les sea más fácil aterrizar la información que les acabas de dar. Entonces, en mi caso, por ejemplo, después de las lecciones le damos lo que llamamos un one-sheeter, donde como que todo lo que aprendiste, ok, empieza a desarrollarlo. Como una guía muy práctica de, listo, para crear la oferta, recuerda que la oferta se crea así, con ejemplos, crea tu oferta aquí. Entonces, como no solo darle los videos y ya, por ejemplo, o el material, la información, sino qué recursos, herramientas les puedes ir dando para que les quede más fácil aplicar lo que les estás dando, porque una vez apliquen, ahí es cuando pueden empezar a ver los resultados y tener como esas pequeñas victorias que los van a hacer además confiar en ti, que ellos tengan resultados, al final es que tú tengas resultados, porque al final para construir un negocio o marca personal a futuro y a largo plazo, es mostrar los resultados de tus alumnos. Obviamente mostrar que lo que enseñas te funciona a ti también y has tenido resultados gracias a eso, pero el marketing de resultados, que es mostrar testimonios, es lo que va a hacer que tú tengas resultado al final como en el largo plazo con tu negocio, tu marca personal y que más gente confíe en ti. Entonces, al final es eso, como ese contenido que entregas no solo entrega la información, sino que ayuda a los a aplicar eso que les estás enseñando.
Totalmente. Temas competencias, ¿no? En este sentido también creo que hay mucha gente que, ok, ya tiene todo pulido el embudo, pero también a lo mejor no empieza o ya no tal vez saca más productos con la frecuencia con lo que hacía antes porque creen que el mercado está bastante saturado, sobre todo el mercado de productos digitales, ¿no? Eso cada vez lo escuchamos más. ¿Tú qué piensas de esto al respecto? Es una creencia limitante, literalmente. El mercado siempre va a estar saturado en todo. O sea, no importa. Y eso es una cosa también que a veces la gente se frena en lanzarse porque ve una idea, empieza a investigar y ve que hay 1000 creadores hablando del tema. Entonces se empiezan como, pues, ¿para qué me van a comprar a mí si ya hay muchos creadores hablando de eso? Y al final por eso aquí entra a jugar un papel muy importante que es el storytelling, ¿no? El de contar historias. Porque cuando en tu contenido y en tus historias de Instagram empiezas a contar esa historia de ti, mostrar esa parte vulnerable, oye, yo también estuve ahí por lo que tú estás pasando, a mí también me pasó esto, y así es como logré superar esto o pude tener ese resultado deseado, pasa en la vida real, con ciertas personas conectas, con ciertas no, y eso es lo que permite también tu contenido, el storytelling, como que las personas conecten contigo y al final una persona termina de decir comprar si quiere aprender de ti. Entonces, allá afuera poner 1000 cursos de Canva Club, por ejemplo, pero nadie va a enseñar como yo enseño, Claro. porque solo hay una cata y solo yo enseño de cierta forma y de cierta metodología y las personas terminan comprando mi curso porque quieren aprender conmigo y no con las demás personas del mercado allá afuera. Entonces, por más que el mercado esté saturado, siempre uno puede tomar una partecita del mercado, porque al final, como tú te proyectas allá afuera y demás, o sea, como con tus valores, tu estilo, tu tono, cómo conectas con tu contenido, hace que las personas terminen decidiéndose por ti y no por otra persona. No importa que haya 1000 cursos hablando de lo mismo. Y también algo importante aquí es que tú creas tu propia metodología. Es como un tip que le doy a mis alumnos, como ese paso a paso que vas a dar, ponle un nombre. Eso ya te diferencia del resto. Claro. Entonces eso también ayuda como a romper esa creencia limitante de que todo está saturado y ya mejor no hablo del tema. No, eso me encanta y más porque complementando un poco esto que estabas diciendo, a nosotros nos llamó mucho la atención un estudio que acabamos de ver de que únicamente el 3% de la gente en LATAM, en el mercado hispano, ha comprado un producto digital o ha sido impactado por un producto digital. Entonces, cuando ves el tamaño de mercado, y haces esta relación a lo que también tú ahorita comentabas, dices, ¿cuál saturado? O sea, podríamos creer que tal vez hay mucha gente, pero si volteamos a ver otros mercados, tal vez como el americano, como el brasileño, el panorama es completamente diferente, ¿no? Entonces, creo que al final hay mucha área de oportunidad ahí todavía en este mercado que aparte es increíble. Y que cada vez hay más personas queriendo aprender algo. Entonces, como que todos los días nace alguien, entonces como que las generaciones van creciendo, no es que ya no haya más humanidad, entonces el mercado nunca va a estar saturado porque igual siempre van a unirse más personas a esa ola de quiero aprender. Y esto también lo dijo Russell Brunson, que es uno de los mentores más cracks de Estados Unidos, como ninguna oferta va a estar saturada hasta que al menos vendas $1,000,000 con esa oferta, entonces... Okay. Creo que tiene toda la razón. Totalmente. Ahora, Cata, también cuando pensamos en todo esto, viene esta parte de, ok, tengo que volverme experto en marketing, en productos digitales, pero en grabar, pero en hacer copy, pero en hacer diseño, pero en atención al cliente, ¿no? Y empiezan estas cosas en nuestra cabeza. Creo que es fácil también llegar como a este burnout, ¿no? Con tanto trabajo, porque al final es un mercado que, ¿no? Hay mucho esfuerzo detrás, hay mucho trabajo, no como de repente nos venden que, tú solo sientas, cierras los ojos y las ventas van a empezar a caer. ¿Cómo tú manejas esta parte? O sea, ¿cómo realmente estructuras esto? Al final iniciaste sola, entonces este inicio, ¿cómo dividiste tus tiempos en ello? Para que también esto pueda ayudar a esta gente que a lo mejor hoy cree y dice, no, pues no, conmigo sola no puedo o solo no puedo, necesito más gente. O sea, ¿qué crees o qué les dirías a estas personas? Si estás sola, sin equipo, es organizarse y planificarse bien. Creo que eso es como la clave. Al principio yo duré 2 años sola. Y con eso y todo logré vender 3 productos digitales, hacer el contenido yo, editar yo, hacer mis campañas de Meta Ads. Yo era todo, ¿no? En verdad no tenía a nadie. Y nunca me volví loca ni tuve un burnout creativo durante esos 2 años. O sea, en verdad con la organización que podía tener en la semana, me podía planificar bien y es enfocarse en lo que realmente se requiere. Porque a veces pensamos que trabajar más es que mejore resultados, sino es realmente enfocarse en lo que tienes que hacer al principio. Y si al principio, pues, solo lo que decía como, listo, creación de contenido, me toma tantas horas, pues me comprometo con una frecuencia de tanto. Todos los lunes reviso mis campañas y voy viendo qué optimizar. Entonces es como a mí lo que me funcionaba en ese momento era como cada día a la semana enfocarme en una tarea en específica. Porque cuando vemos todo completo, como lo acabas de decir, que copy, que anuncios tal, pues quien no se abruma y es como, no, mejor yo no, eso como que yo ni lo intento. Es organizarse y planificarse. Y a medida, pues ya luego ir teniendo equipo.
como para cada tarea en específico, pero yo siento que es bueno pasar por que aprendas de todo y uno como dueño de negocio saber de todo, saber de campañas, de copy, de guiones, porque claro, cuando contratas equipo, sea interno o si vas a contratar una agencia tercerizada, es bueno saber como de ese tema, porque si no sabes del tema vas con los ojos cerrados y realmente no sabes si lo que están haciendo está bien o mal. Y he visto creadores así, o sea, como que ya una salta en equipo sin aprender del tema. Hay una prima que también es infoproductora y siempre me está llamando, Cata, ¿me puedes revisar las campañas? Porque no sé si la agencia lo está haciendo bien. Y yo soy como, siendo dueño de negocio, tienes que saber de eso. Claro, no ya para hacerlo tú, pero sí ser como el estratega, por así decirlo, e ir direccionando al equipo. Entonces siento que uno sí tiene que pasar por esa etapa de hacerlo todo tú y entenderlo un poco. Y al principio pues uno no tiene para contratar equipo, es normal. Pero ahí es planificación y organización. Que no tengo tiempo, sí tienes. Solo tienes que organizarlo mejor. Totalmente. Y si tienes que sacrificar algunos fines de semana al principio, pues va a pasar seguramente, ¿no? Hay sacrificios para poder llegar. Exacto, y va a ser, o sea, 6 meses, y no es que va a ser así toda la vida. 6 meses a un año de enfoque te puede cambiar la vida totalmente. Entonces, saber que no va a ser así siempre, solo es enfoque al principio, pero aprender de esos temas para el equipo que tengas mañana, saber direccionarlo bien. Aquí en este podcast tenemos a muchísima gente que ya no solo está empezando, ¿no? Sino que ya va un poco más avanzado en sus negocios digitales, en sus productos digitales, pero que siguen haciendo también todo solo, ¿no? Por también tener como el control y no dejar a lo mejor las cosas, que creo que es el otro extremo de lo que ahorita estábamos hablando. ¿Cuándo es para nosotros bueno empezar justo a voltear y decir, es el momento de contratar gente? O sea, ¿cuándo tú llegaste a este punto de decir, hoy tengo que hacerlo? Precisamente cuando yo estaba llegando como a ese burnout, como de sentir que hacía mucho y al final el resultado no me acompañaba. Y a mí me costó mucho soltar, porque uno tiene esa creencia como es que nadie lo va a hacer mejor que yo. Y es también entender, o puedes irte ya a lo arriesgado y contratar a alguien que ya sepa muy bien del tema, hasta más que tú. De hecho, yo le he leído muchos libros que al final tú tienes que contratar gente más inteligente que tú y que lo haga mejor que tú. O también he contratado gente que no sabía nada del tema y lo he ido yo desentrenando. Okay. Y eso también creo que ha sido bueno en el sentido de que he construido un equipo que tiene mucho sentido de pertenencia. Entonces le duele el negocio como me duele a mí. Y al final se vuelven también un poquito entoderos. O sea, de pronto la que me ayuda en contenido y también me termina diseñando. Claro. Porque se ha vuelto buena en eso. Y como que tú también los vas formando y vas construyendo un equipo realmente que también está alineado contigo. Porque muchas veces cuando contratas a alguien que ya sabe o algo, a veces es difícil moldearlo. Entonces ya tienen como su metodología y demás. Y a veces uno puede entrar a chocar. Pero siento que eso también es un poquito, como todo en la vida, prueba de error, ¿no? A ver qué te va funcionando más en tu equipo. A nosotros, pues por lo menos a mi equipo, nos ha ido mejor con las personas que entran sin saber un poco mucho y uno los va entrenando, versus cuando ya entramos con alguien, sea agencia tercerizada o lo que sea, que ya tienen como su metodología y no funciona en mi negocio, por ejemplo. Entonces, sí siento que eso es como lo que uno tiene que ir probando en el equipo, pero saber cuándo ya soltar y más es cuando ya en verdad ves que en verdad no tienes más tiempo para hacer las cosas y entender que si quieres escalar y crear negocio necesitas equipo y para eso tienes que empezar a delegar también. Ahora, Cata, creo que sobre todo y más en este momento, ¿no? Hay gente que, y lo hablábamos al inicio, ¿no? Le cuesta realmente llevar a ejecutar las cosas que escucha, ¿no? Hoy tenemos mucho contenido educativo, tanto gratuito como de pago, no nada más nos llenamos de información y de información, pero creo que ahí lo dejamos y ya después no hay absolutamente nada más. Entonces, a mí me encanta, ¿no? que los invitados de este podcast de alguna manera se dirijan a la gente que nos está viendo, nos está escuchando, para que tú les des algún consejo, algo que crees que sería importante que ellos empezaran a ejecutar en este momento para que, acabando de escuchar este podcast, pues ya empiecen a ver de alguna forma resultados. Te dejo la cámara también para quien nos esté escuchando, para que te escuchen de alguna forma y que también, pues eso, podamos llevar ese negocio digital al siguiente nivel. Bueno, pues para el que esté escuchando este podcast y quiera salir de aquí ya de pronto a crear o escalar su producto digital, crear contenido, haría como 3 cosas. O sea, lo primero accionable es definir bien ese mensaje que quieres como hablar de ese tema, lo que dije, como no hablar, abarcar mucho, sino que cuál va a ser tu enfoque en ese mensaje y como stick to it, como literalmente no te vayas por las ramas ni nada, sino enfócate solo en ese primer mensaje, en ese primer tema. Lo segundo, que ese producto digital realmente resuelva solo un problema en específico. No toca crear ya el programa extenso ni el curso súper extenso, sino algo que resuelva algo muy puntual. Tener claro a quién y cuál va a ser esa transformación, porque eso es lo que tú vas a comunicar, la transformación. Acuérdense, no vendemos cursos, ni ebooks, ni guías, sino un resultado, una transformación real.
Y luego de eso, como tomar acción todos los días. No importa qué tan pequeño, o sea, ponte en tu calendario 1 hora y 1 hora donde vas a dedicarte ese tiempo a ti, comprométete contigo mismo en esa hora, avanza. No importa qué tanto, pero avanza en algo porque mejorando 1% cada día al final del año va a ser un cambio gigante. Entonces esas serían como las 3 cosas accionables que haría hoy, como tener ese mensaje claro, porque desde ahí va a ser tu intención, tu propósito, tener muy claro qué problema vas a resolver, la solución y cuál va a ser esa oferta, y comprometerte a tomar acción, así sea 30 minutos a 1 hora, pero todos los días para empezar a ver esos cambios a largo plazo. Me encanta, Cata. Creo que ya tenemos toda la gente justo que está viendo y escuchando tareas, ¿no? Para que realmente de aquí podamos salir a ejecutar. No solo por estos últimos segundos, sino de verdad todo el contenido que has dado hasta ahora, Cata, creo que va a ayudar mucho a que las personas mejoren tanto su contenido como sus productos digitales. Y ya para cerrar un poco la pregunta obligada, sabiendo que estamos en esta segunda temporada, estamos muy felices del recibimiento que tuvo la primera, preguntarte también cómo ha sido que Hotmart ha ayudado en tu negocio, ¿no? Y a lo mejor qué cosas tú has empezado a ejecutar que ves que pocos ejecutan y que al final han hecho un cambio hacia tu producto, hacia hoy todo lo que tú tienes. Hotmart es un aliado estratégico y creo que muchos fallan en eso, a veces en verlo solo como una plataforma de pago, de que puedes recibir pagos desde cualquier parte del mundo y ya, entonces ahí es cuando empiezan a comparar, ¿no? Que si Stripe, que si es Cool o lo que sea. Hotmart al final de verdad no es solo eso, se convierte en tu aliado estratégico donde haces parte de una comunidad, te empiezas a ser parte casi que de una tribu, donde literalmente gracias a Hotmart he podido estar sentada al lado de personas que facturan muchísimo y que sin Hotmart nunca hubiera podido conocer, hablar, compartir estrategias. Ese networking solo te lo permite plataformas y comunidades como Hotmart. Entonces, sobre todo en eso creo que es el punto más ganador, de verdad, que a medida que tú vas creciendo, además te ponen a alguien del equipo de Hotmart para que te apoye, te guíe. Eso no lo hace ninguna otra plataforma o herramienta de pago. Entonces es también como empezar a diferenciar un poco eso, porque muchos de mi comunidad es como, no, pues que sean el 10% o lo que sea. Es como, no importa, o sea, ahorita no importa versus toda la ganancia que puedes tener, más todas las herramientas, el crecimiento que te da, que si order pumps, ¿no? Como que toda la parte de email marketing, todo el sistema que puedes empezar a crear dentro de Hotmart te permite precisamente tener un ecosistema, no solo casarte con low tickets, con lanzamientos high tickets, sino tener todo un ecosistema que al final es lo que te permite tener un sistema que empiece a trabajar sin ti y obviamente empiece como a facturar todos los días, estés tú presente o no. Y eso te lo permite herramientas como Hotmart, el crecimiento que me ha dado y la facilidad además que te da, ¿no? Para alojar tu producto digital, crear la comunidad, obviamente todos los pagos que puedes recibir de cualquier parte del mundo, pero es el aliado estratégico que te permite para seguir creciendo. No, y sobre todo poder ayudar a gente como tú, Cata, que está haciendo realmente un cambio y un impacto en muchísima gente, porque lo vemos con los casos de éxito y los resultados que tienes. Entonces, muy felices en verdad de que estés en esta segunda temporada. Y para toda esa gente que no te conocía, ¿no? ¿Cómo te puedes seguir encontrando en redes sociales para poder consumir tu contenido, comprar tu producto digital? Porque sé que además eres una experta en todo este tema, entonces creo que podría ayudar a muchísima gente. ¿Cómo te podemos encontrar en redes? En Instagram, mi marca personal es Emprende con Cata. Y está la de mi negocio que es Finmark Academy, que es donde todo el tema de contenido, creación, Canva y ya en mi marca personal, pues todo el tema de negocios digitales. Perfecto, Cata. Pues nada, recomiendo a toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando, que vayan a seguir a Cata. De verdad no se van a arrepentir. No solo si le compran su producto, estoy convencido que no lo van a hacer, sino también si siguen su contenido, ven sus videos. De verdad son una joya y les van a ayudar muchísimo a crecer. Cata, de nuevo agradecerte de verdad que estés en esta segunda temporada. Esperamos verte en muchas otras más. Te deseamos también todo el éxito del mundo. Y para la gente que nos está viendo y nos está escuchando, ya saben que vienen muchos más episodios de esta segunda temporada. Así que por favor ayúdenos poniendo en los comentarios qué es lo que se llevan de este episodio, qué es ese consejo que saben que cuando lo ejecuten va a marcar el futuro de su negocio digital. Queremos escucharlos y saber de ustedes y nos vemos en un siguiente episodio de Hotmart Cast en español.